Saludos amigas, amigos y bienvenidos a una edición más de Cátedra Extendida aquí desde los estudios de Jay Fonseca, el emporio. El emporio mediático de Jaguar Media. José Efraín Hernández, en compañía de mi compañero, colega y amigo, el doctor Néstor Duprey Salgado. Vamos a estar discutiendo pues, los temas más importantes de la política local y algunos detalles siempre de la política internacional. Que vinimos, mira, con un libreto, sí, pero el libreto hubo que echarlo al zafacón. ¿Tú te has fijado en una cosa? Cada día que nosotros vamos a grabar Cátedra Extendida, pasa algo. Pasa algo extraordinario. Pues sí, nada, cuando llegando aquí a los estudios, nos acabamos de enterar de que primero, mientras hacíamos Cátedra 580, ustedes saben que nosotros siempre venimos con última hora y demás. Que hoy era extendida ya. Sí, así que hoy estamos, mire, esto es como un doble juego. Esto es como un doble juego. Exactamente. Nos enteramos de que un influencer republicano, MAGA, Charlie Kirk, había sido herido. Estaba en una universidad en Utah hablando, alrededor de 2,000 personas. Recibió un balazo en el área del cuello. Digo yo que debe haber sido con un rifle y algún francotirador por la certeza que tuvo. Y por la herida nosotros nos imaginábamos que iba a ocurrir lo peor, y ya llegando aquí al estudio... Los videos eran escalofriantes. De Jaguar Media, el sangrado del individuo era impresionante. Ya nosotros estábamos especulando que obviamente, responsablemente, era muy difícil que él sobreviviera. Y ahora, a minutos de comenzar a grabar la cátedra extendida, pues llega la noticia... ya confirmada inclusive por el propio presidente Trump, de que Charlie Kirk, ahora se puede decir, fue asesinado esta tarde. Un asesinato político claramente. Charlie Kirk... tú que eres un magólogo. Bueno. Pues obviamente... ¿Quién era este individuo? Bueno, si uno quiere entender el mundo MAGA, tenía que conocer a este individuo, porque Charlie Kirk no era un mero influencer. O sea, este no era un loquito, aunque algunos podrían pensar que sí. Pero era quizá una de las voces... No, era quizá una de las voces más influyentes del mundo MAGA. Este joven, porque era joven... 31 años. 31 años. Había desarrollado un podcast, el show de Charlie Kirk. Y a través de ese show, Charlie Kirk se convirtió en una voz que le hablaba particularmente a los jóvenes. Y se le ascribe el haber revivido el movimiento ultraconservador en la juventud, que en sus orígenes fueron los Young American for Freedom, entre otros, ¿no? Artículos que yo he leído, tanto a nivel de Estados Unidos como en Europa, está teniendo un resurgir en la juventud. Exacto. Ese movimiento ultraconservador que de ordinario, pues la juventud siempre se tachaba como pues, más afín con los movimientos liberales, ¿no? Exacto. Pero aquí, cuando este hombre forma una organización que se llama Turning Point en el 2012... Es temprano en el maguismo. Por eso. Es temprano en el maguismo. Precisamente se va a convertir en quizá uno de los interlocutores más efectivos que ha tenido el maguismo para esa población joven. A partir de ahí desarrolla su podcast, el show de Charlie Kirk. Se convierte en un autor prolífico. O sea, sus libros se convertían en bestseller instantáneo, a tal punto que fue una de las principales atracciones en la convención republicana pasada del 2024 y se convirtió en uno de los principales exponentes de la ideología MAGA. Hoy precisamente, cuando le disparan, estaba en un intercambio con un joven sobre los atentados a tiros contra las personas transgénero. O sea, y en medio de ese intercambio de preguntas y respuestas, como parte de una gira que él estaba desarrollando en los campos universitarios, que se llamaba America's Comeback, o sea, la vuelta de América, pues ahí recibe el disparo en el área del cuello, muy cercano a la aorta. Cuando uno veía el sangrado era borbotones, y aunque fue llevado rápidamente al hospital, pues falleció.
No pudo ser salvado. Y los primeros visuales se vio unos agentes de seguridad arrestando a un individuo que decía yo en el programa de nosotros en CACU que no tenía el perfil que uno de ordinario tiene de un estudiante universitario. Se veía una persona mayor, una cabellera blanca, pero esa persona la liberaron. Porque parece entonces que no tenía que ver con... Porque aparentemente no tenía nada que ver, y lo curioso es que a esta hora que estamos grabando, pues no hay información de que hayan arrestado Sí, que más al allá supuesto de que, tirador, más allá de que ¿no? falleció. Más allá de que falleció, su portavoz, el portavoz de esta organización que presidía Charlie Kirk, Turning Point USA, pues fue el que confirmó que había muerto. Y lo curioso es que este no era un foro ajeno a él. O sea, Charlie Kirk, como parte de su proselitismo, además del podcast, que pues obviamente es un medio más que favorito de la juventud y del movimiento MAGA, se había caracterizado por estas giras. Se había desarrollado varias giras donde entablaba diálogo y le gustaba ese asunto del... Tome y dame con la juventud progresista también, ¿no? No escondía sus colores conservadores, ¿no? Ultra conservadores. Y esto ocurrió en Utah, que es un estado... Un estado súper conservador. Blanco, dominado por los mormones. La cuna del mormonismo, correcto. Y que, o sea, que no era un lugar, a pesar de ser en una universidad, que uno... tiende rápido a tacharlo también como liberal, un lugar que no hubiera uno pensado que iba a constituir un riesgo para su seguridad, ¿verdad? Y entonces, pues claro, hay que ver las repercusiones que puede tener este asesinato político. Yo conversaba contigo ahorita que de momento me recordaba al atentado que hubo contra la vida con la congresista Gifford hace ya un par de años Gabby atrás, Gifford. Que esto no vaya ahora a ser el primero de otros ataques o atentados contra políticos. Hay que tener en cuenta también que Trump le ha quitado la seguridad a líderes del Partido Demócrata. También hay otros, conversábamos también, y tú comentabas con nosotros en el programa, de otros países donde han ocurrido situaciones como esa. Yo te hablaba en España, en la época de la década de los 30, durante la Segunda República. Hablábamos del caso de José Calvo. Los pistoletazos. Y el caso de un diputado dirigente de la ultraderecha española de entonces, José Calvo Sotelo, que fue asesinado en la escalera de su casa. Días después estalló la guerra civil. O sea, el golpe de Estado de un grupo de generales contrarios a la República Española. Aquí no es un secreto que el clima político en Estados Unidos está bien crispado, bien violento. Y esto viene... La retórica viene subiendo. Ya pasamos de la retórica al asesinato político. Y este hecho ocurre a menos de 24 horas del enfrentamiento de un grupo de mujeres al presidente Trump. Estaba J.D. Vance, estaba Hexet en un restaurante en Washington, D.C. No, estaba la plana mayor del gobierno. Estaba el presidente Trump, el vicepresidente Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Defensa. Estaban los boys. Los boys estaban allí, bueno, que Trump los lleva a cenar para hacer una demostración de fuerza a raíz de las medidas que ha tomado para... garantizar la seguridad en Washington D.C. Allí llegó Orondo y les dijo, mire, ahora pueden salir a comer tranquilos, no tienen miedo de que los vayan a asaltar, disfruten ahí, no beban mucho. Y entonces, en medio de ese victory dance que estaba haciendo Trump allí, llega y el escrache a lo español de una protesta allí. Y entre las cosas que le gritaron Free Puerto Rico, Free Palestina, Free DC y de por ahí colado, Free Puerto Rico. No, y que uno pensaría que el presidente que abandona esa área protegida que tiene en Washington, en Casa Blanca, que por eso queda bastante cerca, uno hubiera pensado que los efectivos de seguridad tenían todo aquello allí
Sabía quiénes estaban sentados en tenían aquellas mesas. tenían el perímetro Por eso, entonces controlado. uno ve eso, y aunque eso no desembocó en ningún acto de violencia como tal, pero fue un enfrentamiento directo, y yo supongo que el presidente y la gente que estaba alrededor se tienen que haber sentido preocupados. Fíjate una cosa, tú mencionaste algo que es importantísimo. La semana que viene, o sea, no es de aquí un mes, no, de la semana que viene, Kamala Harris comienza la gira para promover su libro, que ya en estos días comenzaron a filtrarse parte del contenido, ¿no? Y ahí le tira los 20 a Biden y a su equipo de Sí, que... ahora. no, ahora es un ñame. Ahora, claro. No, ahora es un ñame. Pero el presidente Trump, días antes, anunció que le estaba quitando todo el dispositivo de seguridad a la que tiene derecho como ex vicepresidenta, la protección del servicio secreto. No hay que ser un genio para saber que el clima político en Estados Unidos se va a complicar exponencialmente luego de este asesinato. O sea, porque vuelvo, no estamos hablando de un loquito que hablaba en la esquina. O sea, esta es una de las figuras más influyentes del mundo MAGA. O sea, y no hay que dudar que la ultraderecha se va a sentir agredida y pues obviamente no hay que descartar que eso se desarrolle en más actos de violencia. Más aún cuando la retórica, lejos de bajar, yo creo que ahora es que va a coger candela, ahora es que va a coger fuego la derecha. La retórica de derecha e izquierda en los Estados Unidos en un clima muy polarizado es bien preocupante lo que acaba de pasar. Y yo creo que no se puede subestimar el efecto que esto puede tener. Y en vísperas del 24 aniversario del 9/11, que veremos Sí. qué tonalidad le da a este asunto Donald Trump, que ya había publicado en sus redes sociales. Se había expresado consternado por este ataque, este asesinato presumiblemente político. No debe quedar ninguna duda, pero ¿verdad? Tenemos que ver finalmente qué ocurre con esto, ¿no? Oye, y las repercusiones que puedan tener, ¿no? Sería bueno compartir. Y recuerda que esto ocurre, perdóname, en un ambiente universitario. Y esta segunda administración Trump se ha caracterizado desde el día 1 por ser antiuniversitario. Exacto. Sería bueno, José Efraín, compartir el mensaje que emitió Trump a la muerte de Charlie Kirk cuando se confirmó. Mira, el gran e inclusive legendario Charlie Kirk ha muerto. A nivel de mártir ya. Mártir de la causa. Nadie entiende o tiene el corazón o tuvo el corazón. Nadie entendió o tuvo el corazón de la juventud de los Estados Unidos mejor que Charlie. Era amado y admirado por todos, especialmente por mí. Y ahora ya no está con nosotros. Melania y mi simpatía van a su bella esposa Erika y familia. Charlie, te amamos. O sea, este hombre lo eleva a la categoría de leyenda. Mártir del maguismo. Y entonces anunció que en honor a Charlie Kirk, un verdadero gran patriota americano, he ordenado que todas las banderas americanas a través de los Estados Unidos estén a media asta hasta el domingo en la tarde, a las 6 de la tarde. Yo creo que eso es muestra, prueba irrefutable de la importancia que tenía este joven dentro de ese mundo. Ya la ultraderecha tiene su mártir en los Estados Unidos. Habrá que ver qué repercusiones eso va a tener. Bueno, Néstor, entonces, ¿cómo era que decía José Arsenio, el profe original del análisis político? Aterrizando, sí, porque ese era el original. Exacto. El profe original. José Arsenio Torres. Aterrizando en Isla Verde. Oye, la gobernadora está de pláceme. Ella está la gobernadora está en su salsa. Ahora es que ella tiene que invitarla otra vez. Exacto, la gobernadora. Porque ahora va a querer ir a hablar del comunismo. Si hay un tema que ella le apasiona es todo este asunto del comunismo. Y ustedes saben que la pasada campaña electoral se basó en la amenaza del comunismo.
que iba a llegar y que iba a llegar supuestamente de la mano de Juan Dalmau por los lazos que se presentaron, ¿no? Que ha tenido principalmente el Partido Independentista, porque Juan Dalmau es de otra generación con muchos movimientos de izquierda en Latinoamérica. Pero lo interesante es que la gobernadora durante el día de hoy emitió una declaración escrita, que tú la tenías por ahí, una declaración con el membrete y todo del gobierno de Puerto Rico y todo lo demás. Una declaración oficial como gobernadora, no es como presidenta del PNP, como gobernadora de Puerto Rico. Y donde básicamente lo que hace es decir, mira, usted está con Donald Trump y las acciones que se están planeando van a ocurrir en Venezuela, o usted es un antiamericano, o usted es un independentista y usted apoya el narcotráfico. O sea que ya superamos estamos ahora en otro nivel donde ahora se está utilizando como un insulto hacia los oponentes políticos, hacia la oposición política, de que apoya el narcotráfico. Y me parece que eso es una frontera que yo creo que ya había, durante la campaña... La habían estado bordeando, exacto, ¿no? Pero ya están de frente. Pero no habían llegado tan lejos. Y a la gobernadora se unió también el presidente del Senado con unas insinuaciones como esas. Y me parece a mí, Néstor, que en el debate político, tú catalogar a alguien de izquierda, derecha, sea facha, sea normal, comunista, eso es historia, eso es el normal, día a día en toda la política internacional. Esa es la conversación común. Pero ya estar acusando a una persona sin ninguna prueba de que tiene algún vínculo con el narcotráfico, que avala el narcotráfico, me parece a mí que es una frontera que nunca se debió haber rebasado. Y teniendo en cuenta que el narcotráfico anualmente llena de luto a muchísimas familias en Puerto Rico, porque sabemos que la inmensa mayoría de los asesinatos son por asuntos de narcotráfico, que la drogadicción la vemos a diario en las calles, ha arrebatado miles de vidas a través de en el cúmulo de años, ¿no? Es un mal social que no hemos podido controlar. Tachar a alguien de narcotraficante o de que avala el narcotráfico, me parece que es un ataque vil, un ataque ruin, destemplado, y que demuestra a quienes se agarran de eso de que no tienen escrúpulos. O sea, que no hay detente a la hora de atacar al adversario. Yo creo que la gobernadora está de pláceme porque el tema venezolano le ha dado otro divertimento más. Le da un respiro. O sea, esta administración que es loca con el distraccionismo, con montar el espectáculo más trivial, desde inventarse un podcast, cuánta fiesta hay, pues ellos van, los reality que le encantan. Pues ahora tiene un tema que la retrotrae a la campaña electoral, como tú dices, llevando la discusión política de Puerto Rico a niveles charlatanescos. O sea, tú venir y acusar al liderato del PIB y luego al liderato del Partido Popular. También al Partido Popular. Por eso. Oye, y esa declaración, déjame decirte, salió 10 o 15 minutos antes de tener una conferencia de prensa con el presidente del Partido Popular. En Washington, D.C. Por eso. Es un esfuerzo que se viene anunciando desde que comenzó esta semana. Por eso. De incluir a Puerto Rico en el SNAP, ¿verdad? Que este programa lo que llaman también, todavía le llaman los cupones, ¿no? De ayuda para alimentación a personas que no tienen suficientes recursos y trabajo, ¿no? Entonces, para que el presidente del Partido Popular, tal vez pensando yo, ¿no? Se fuera, no asistiera y demás, lanzó este ataque, como tú dices, incluyendo ahora, ya no Juan Dalmau, sino también al liderato del Partido Popular. A mí me parece que si el presidente del Partido Popular pensó que esto, a pesar de este ataque, porque mira lo que ella dice, el presidente del PPD y el liderato del PIB respaldan abiertamente a Maduro
en esta lucha contra el narcotráfico en vez de estar del lado correcto. Y eso tú me dices que fue un documento eso oficial. Con el escudo del Estado Libre Asociado eso de es, Puerto Rico, como usted quiera decir. Eso es un comunicado de la gobernadora dice, comunicado, oficina de la gobernadora Jennifer González Colón, expresiones de la gobernadora Jennifer González Colón, 10 de septiembre de 2025, Washington DC. Pero lo increíble de esto es que luego de un ataque como este, me parece a mí, que aceptar por parte del comisionado residente pararse al lado de la gobernadora en el mismo podio, llegar al colmo de aguantarle la sombrilla para que no se mojara después que ya lo ha enchumbado con ese ataque político, pues yo creo que es por lo menos un acto de ingenuidad. O sea, porque esa es Jennifer González. Si tú me dieras a mí, bueno, es que Jennifer González tuvo una mala mañana, pasó un mal rato o lo que sea, y salió con esto. No, mire, esta es la línea que lleva el PNP por las pasadas horas. La gobernadora, el presidente del Senado, el secretario general del PNP, los analistas que responden en el libreto de la línea política del PNP, la línea editorial del PNP, llevan 48 horas o más diciendo, mire, aquí hay un liderato político que son aliados de los narcotraficantes. Porque no es que dicen que son aliados de Maduro porque son chavistas o socialistas o comunistas. Exacto, sí. Como decían en la campaña electoral de Juan Dalmau. No, es que son aliados de los narcotraficantes. Oiga, de eso a decir que el liderato de la oposición tiene vínculos con el narcotráfico es un trecho bien corto. Eso, y entonces... Por eso te llega a una frontera que no se y entonces lo que lleva a risa, por no decir al llanto, es que esto viene de la gente que andaban con un conocido narcotraficante, llevándolo a las cárceles del país como asesor de una comisión legislativa. Por ahí están las fotos, paseando por las redes sociales, de aquel individuo que apodaban Coquito, con una comisión legislativa presidida por Héctor Martínez. Y entonces venir, aquí hubo un legislador, que creo que era primo de este tal Coquito, que le tirotearon la oficina un viernes por la tarde en el Capitolio, y eso quedó en nada. Un legislador de Carolina. Y entonces tú venir, el liderato de ese partido, que sí ha habido vínculos probados con elementos de narcotráfico, para entonces tú decir que la oposición política... Expulsar, el único legislador que ahí es que voy. El único legislador que ha sido expulsado de la Asamblea Legislativa porque dio positivo a las pruebas de uso de sustancias controladas fue un legislador del PNP. De cocaína. De cocaína. Porque por eso... No, medicinal dio positivo a cocaína fue Rolando Crespo. O sea, y entonces, ¿de qué estamos hablando nosotros aquí? ¿De qué estamos hablando? O sea, a lo que voy, mirémonos en el espejo de Estados Unidos. En Estados Unidos hace rato se cruzó la línea del debate político civilizado. Oye, que no quiere decir que todos vamos a estar de acuerdo. No quiere decir eso. Quiere decir que hay unas fronteras que no se cruzan. Porque si no, la conversación se convierte en violencia. Y lo que está viviendo Estados Unidos hoy es el resultado de haber cruzado hace rato la frontera de la civilidad y el diálogo político intenso, pero respetuoso. Lo que pasa es que yo pienso, Néstor, es que la información que a mí me llegó es que ese comunicado que me llama la atención, que se utilice un documento, aunque es en digital, porque no creo que eso se haya publicado en papel, con el membrete oficial del gobierno de Puerto Rico, el escudo de Puerto Rico, en una comunicación oficial de la fortaleza, se utilice para un ataque político de esa categoría tan bajuna. Por eso. Y que eso se publicó apenas unos minutos antes de esta conferencia de prensa, por lo que uno podría pensar que aquí ocurrió lo siguiente. El comisionado residente no estaba al tanto de que esto había ocurrido. ¿Te enteró después? Es la versión de agente 00 Pava que a mí me llega. Okay. Lo otro es que, claro, el tema que se estaba discutiendo aquí es un tema de importancia para el pueblo de Puerto Rico, porque todos sabemos aquí que un gran porcentaje de nuestra población vive de la asistencia social, del asistencialismo.
Y entonces, ¿qué alternativa tenía ante ese escenario el comisionado residente? Abandonar la conferencia de prensa para que entonces la gobernadora dijera: mire para allá, yo tuve que venir a Washington y el presidente del Partido Popular, el comisionado residente, no está aquí presente. Oye, pero... O, lo más seguro, fuéramos tú o yo. Claro, porque no es un ataque. Pero yo me iba allí. Yo hubiese ido allí a la conferencia de prensa. Y lo hubiese increpado. Claro. Frente a todo el mundo. Claro. Oiga, ¿cómo es eso que usted está diciendo aquí que yo apoyo regímenes? Que yo soy un aliado del narcotráfico. Por eso, ahí frente a todo el mundo. Por eso. Para ponerla en 3 y 2 yo hubiera frente hecho a eso. todo el mundo. Yo hubiera hecho eso. Y lo hubiese dicho: eso es una charlatanería, y pida la excusa, no a mí, al liderato del Partido Popular. No tiene que defender al independentista porque no lo va a hacer. Esas eran las dos alternativas. O quedarse allí magnánimo, poner los intereses del pueblo de Puerto Rico por encima de esas trivialidades. Porque lo que pasa es lo siguiente, Néstor. La gobernadora y su corille, claro, lo que quieren es eso. Porque mientras aquí estemos hablando del narcotráfico, de Maduro, de la práctica militar, de que vamos a nuestros soldados van a ir a Venezuela, toda esa retórica. Ahora nadie habla de que le van a aumentar la luz para pagar las pensiones. Del contrato de New Fortress, que eso. lo están firmando a los Sucusumucu. Que no sabemos a quién van a nombrar en esa junta de supervisión fiscal. Y todos los problemas que nos agobian. Y todos los escándalos. Eso fue que yo dije, que se sienta en su salsa, porque a ella le encanta, a la gobernadora le encanta que estos temas triviales acaparen la discusión pública. Pero ojalá, y esto le sirva de lección a Pablo José Hernández. Esa es Jennifer González. Bueno, y ya es hora que él despierte a la realidad, porque el que lo conoce, tú y yo conocemos a Pablo José Hernández, yo lo conozco desde que era niño. Es una persona buena, es un individuo noble, es un individuo que tiene la visión. Yo creo que la nobleza fue la que hizo hasta agarrarle el paraguas a la por gobernadora. Eso, tiene una visión civilizada de la política. Al otro lado, lo que tú tienes es la discípula de Zaida Cucuza Hernández, que la describió adecuadamente. O sea, en su libro. No hay civilidad política en la conversación con Jennifer González, no la va a ver. Y si tú no entiendes eso, pues tú estás peleando con un spray matamosca y al otro lado está la bomba atómica. O sea, no puedes competir con esa ingenuidad. Digo, es consejo no pedido. O sea, esa es Jennifer González. La que te ataca y te acusa de aliado de narcotraficante, y a los 10 minutos está contigo esperando que tú actúes de una manera para entonces decir: tú ves. Ya tú ves. Pero Néstor, entonces, o sea, ante una situación como esa, tú político que quiere un discurso distinto, que te formaste para servirle a tu país, una persona elegante, que tú no lo ves alzando la voz. Yo probablemente hubiera hecho lo que tú dices. Por eso. Yo la hubiese increpado allí pero mismo. No la haga. Oye, no llego al extremo de agarrarle el paraguas. Mira, por favor. O sea, a lo que voy, José. Bueno, porque es que entonces la alternativa, ¿cuál va a ser? Sí, pero bajar al fanguero. Pero vamos a salirnos de esa esquina. Meterse en el fanguero, ¿no? Vamos a salirnos de esa esquina. Porque lo interesante no es lo que le pasó a Pablo Hernández hoy con Jennifer González. No, y a Juan Dalmau, que también lo metieron. Y en el caso de Juan Dalmau, que ha tenido que hacer un balance ahí en precario por las posturas de un sector del independentismo que le ha dado un respaldo incondicional al madurismo, a costa del daño político en Puerto Rico. Ahora bien, lo peligroso aquí, me parece a mí, es la estrategia del distraccionismo con el potencial peligro que eso implica. O sea, tan comprometida con esa línea está Jennifer González y el resto del liderato del PNP. Digo, los que se atreven a hablar, no los que tienen miedo a hablar, porque el que tiene techo de cristal no tira piedra. El que tiene techo de cristal no tira piedra.
Pero los que se atreven a tirar piedras aquí llevan al país a un camino de la conversación que lo que va es a ahondar en la demagogia, en la polarización, frente a la necesidad que hay de atender unos problemas. Mira este caso en particular. La gobernadora y el comisionado residente hacen esta conferencia de prensa para pedir participación en igualdad de condiciones de Puerto Rico en este programa, en el SNAP, que es una extensión del programa de cupón de alimentos. Realmente hay ambiente en este momento en ese Congreso republicano extremista que quiere reducir al mínimo el tamaño del gobierno para una iniciativa de esa naturaleza. Pero si hoy mismo salió una noticia que le van a cortar que nos enteramos por un medio de Guam. Por un medio de Guam. Que no le van a dar dinero a los territorios, para unos programas de salud dirigidos a la población que vive en la ruralía, ¿no? Pues por eso, uno se tiene que cuestionar hasta qué punto, y ahí yo no creo que es ingenuidad, es connivencia, complicidad, como usted la quiera llamar, que la líder del PNP, el líder del Partido Popular, se unen para hacer este reclamo, que no tiene la más mínima posibilidad de prevalecer. Y al lado uno puede hacer una lista de 4 o 5 asuntos que no son diferencias fundamentales entre el PNP y el Partido Popular, donde sí pudiera haber un consenso. Nosotros discutimos esta semana en Cátedra 580, y tú lo desmenuzaste muy bien, el tema de los cambios que unilateralmente el presidente del Senado quiere proponer al Código Electoral. ¿Por qué los partidos de mayoría no se pueden poner de acuerdo en cambios al Código Electoral? Y se ponen de acuerdo en un imposible. Bueno, Néstor, porque yo creo, tú sabes que ellos ganaron con ese código electoral. No, pero ahora proponen cambiar. Ahora van. Porque quieren que sea, son unos cambios, si tú te fijas, que a quien favorecen es a la población a la cual ellos dirigen su mensaje político. Aprovechate el resumen de qué se trata eso. Mira, sencillo, para el que no sepa, traje aquí un resumen, ¿verdad? Para no se me quede nada. Esto es unas enmiendas que propone el presidente del Senado al Código Electoral de Puerto Rico. Dice él que es con el fin de modernizar, clarificar y hacer más confiable el sistema electoral. Sonaste ahí como Riquín Sánchez en la lucha libre. Bueno, dice aquí que los objetivos principales son garantizar mayor eficiencia y confiabilidad en los procesos electorales. Atemperar la ley a la realidad práctica, corrigiendo fallas observadas en las elecciones recientes. Fíjate que no son las fallas que hacen de nuestro proceso electoral uno menos democrático. No es la segunda vuelta, no es eliminar la prohibición de las alianzas. Ampliar la participación electoral con medidas inclusivas y equitativas. Fortalecer la transparencia y controles institucionales de la Comisión Estatal de Elecciones. Comisión que hasta el momento no se tiene resultado de querellas que se radicaron ahí, como el caso de la licenciada Nelsa López, la viuda de Hernández Colón, donde se sabe con nombre y apellido la persona que le falsificó la firma en un endoso. Ni de nada de las alegaciones que hizo el CPI sobre los traqueteos que todo el mundo sabe que ocurren aquí a la hora de tramitar esos endosos y para tramitar también el voto adelantado. El voto por correo que Donald Trump la semana pasada dijo que hay que eliminar. Una vez más. Ven acá, tú que le seguiste... Espérate, antes que siga. Tú que le seguiste el extracto de ese caso. Y ni hablarle de los bonos. No, espérate. El caso de los carteros, ¿en qué quedó? Bueno, restaron 3 carteros y nada más. Como si los 3 carteros hubiesen... montado un operativo de fraude electoral. Por eso. ¿En qué quedó ese caso? ¿En qué quedó la auditoría que estaba haciendo la Comisión Estatal de Elecciones de las denuncias sobre el voto adelantado? ¿En qué quedó todo eso? Bueno, pero este proyecto va a traer transparencia, dice aquí.
Cambio más destacado, dice, trampa, herencia. Nueva modalidad de voto adelantado presencial para electores de 55 años o más. Esto quiere decir, la media en Puerto Rico de la edad es 45 años. Sí. Con esta medida, prácticamente todo el mundo va a poder votar. Todo el mundo va a poder tener voto electrónico. Voto adelantado. Voto adelantado. La creación de 40 juntas de inscripción permanente distribuidas equitativamente en los distritos senatoriales. Eso está magnífico porque hacen más disponible para evitar el caos que se formó aquí los últimos días del cierre del padrón electoral. En la Junta de Inscripción Permanente y en la Comisión Estatal de Elecciones. Pero te pregunta ingenua, lo que sigo aquí con la discusión. Más empleo. ¿Para quiénes? Para las maquinarias políticas del PNP y el Partido Popular, que son los partidos que están representados en la comisión. Y el PIB. Por eso, que pero el PIB, acuérdate que... En esta ecuación, Victoria Ciudadana... No, ni Proyecto Dignidad, ni Proyecto Dignidad. Y Proyecto Dignidad, que para mí es... Ese es el caso inaudito porque quedaron inscritos. Porque si tú me dices a mí que Victoria Ciudadana queda afuera porque no quedó inscrito ni se ha inscrito, pues cuando hablamos cuando se inscriban. Pero Victoria Ciudadana, que es un partido con representación legislativa y que quedó inscrito... Proyecto Dignidad. Proyecto Dignidad, perdón. No diga eso que... Me parece una gran injusticia, pero bueno, eso llegó al tribunal y esa fue la decisión que se tomó. Que a lo mejor terminan con media representación legislativa, Proyecto Dignidad. Dice aquí. Bueno, eso es para otro programa. Dice aquí, cierre uniforme del registro electoral 50 días antes de las elecciones generales o primarias. Uso prioritario de la tecnología como el registro electrónico de electores, el sistema de endoso y la lista electrónica, el e-poll book. ¿Te acuerdas que de ese registro también se sacó información cuando eso es confidencial? Que ahí no se puede sacar información de los electores. Reducción del papeleo. O sea, para que no haya, Sí, no haya tracto documental de nada. Más procesos deberán hacerse de manera electrónica, incluyendo endoso, inscripciones, transacción y candidatura. Mayor claridad en el voto ausente y adelantado, con categorías definidas y requisitos específicos para solicitarlo. Fortalecimiento de la comisión. Reglas más estrictas para la compra y adjudicación. O sea que está por ahí pendiente la compra de nuevas máquinas. Sí. Porque las que están ya obsoletas. Transacciones ordenadas en cambios administrativos. Y mira, escucha esta. Balance institucional en la designación de funcionarios y directores. Ay, bendito. Seguridad y validación de identidad. Uso de número electoral junto con los últimos 4 dígitos de seguro social. Eso está magnífico, pero ¿qué ha pasado con las querellas que hay todavía sin resolver? Las que están sin resolver. Regulación de primaria y métodos de nominación con calendarios más definidos y control de endoso electrónico. Mira, esto a lo mejor, pues, Victoria Ciudadana aquí, pues no tiene ese problema para las próximas elecciones con los endosos. En resumen, el proyecto busca modernizar el código electoral y garantizar los procesos más transparentes, evitar retrasos y ampliar el acceso al voto, sobre todo para población mayor de 55 años. Pero fíjate que hay una... Mira, ahora hay 12 definiciones, perdóname, de voto ausente: militar, estudiantes fuera de Puerto Rico, diplomáticos, trabajadores agrícolas, atletas en competencia, el elector viajero, que muestre flexibilidad en el voto adelantado, como te dije. Y bueno. Pero entonces, otra cosa que no la puse aquí, es que se va a poder votar 30 días antes. Sí, del evento electoral y se va a contar ese voto. Y se va a contar, ¿Cómo en un país se va a poder votar ningún secreto? Pero se van a filtrar esos resultados. Pero espérate, se va a poder votar antes y se va a contar 30 días antes del día de las elecciones. Se va a comenzar a contar, lo que quiere decir que como pasó, por ejemplo, la noche antes del día de la primaria del PNP, cuando se empezó a filtrar el voto adelantado, muchos pudimos concluir que la cosa no era como nos habían dicho durante la campaña en términos de esa ventaja abrumadora de Pedro Pierluisi. Pero vete un poquito más para atrás. Las primarias las del 2020, que hubo primaria y secundaria. ¿Te acuerdas? Claro. Que decían que había unos candidatos que estaban, en la cuerda floja. Y esa semanita le dio un respiro. Claro. No. ¿Te acuerdas de eso? Tira el nombre. El presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, que decían que estaba en la cuerda floja y en una semana cambió su suerte electoral. Pero ahí, en ese paquete de medidas, de enmiendas al Código Electoral, hay una que es la llave maestra del PNP para continuar. El PNP tiene dos
llaves maestras para continuar siendo el partido único en Puerto Rico. Tommy Olivense sería el truquito. Este tema del voto adelantado, dirigido a las personas de la tercera edad, pero ¿qué tercera edad? Si ya lo llevas 5 años. Por eso, pero ahí es que voy. Ahí es que voy. Pero, por ejemplo, al elector joven no le dan el derecho al voto adelantado. No, ese es el problema. Saben que hay una supresión del voto joven, Néstor. Claro. Pero lo segundo, facilitar la inscripción de nuevos partidos y de candidaturas independientes a través del endoso electrónico. ¿A quién le va a afectar que aumente la fragmentación política en Puerto Rico? A la oposición política. A la oposición política. Y no te extrañe que veamos en el 2028 operativos de candidaturas independientes, como vimos en el pasado, cuyo efecto neto es dividir la oposición política, para que con menos % sea más fácil ganar. Y que aún en el caso de que la candidatura de Jennifer González, si es que fuera la candidata del PNP y sobreviviese un reto primarista, con menos del 40%, 39, 38, 37, 36, con una oposición más fragmentada, porque para colmo de males no pueden hacer alianza, pues sea más fácil. No, y con un proyecto de dignidad que como va... no, que se lo están chupando. Porque él hacía frente, o por lo menos tenía algo preocupado al liderato del PNP, pues entonces... Se lo están chupando. No, y es que, mira, mientras en Puerto Rico no surge una fuerza política que defienda abiertamente la estadidad como solución del problema del estatus en Puerto Rico, pues el PNP tiene todas las de ganar. O sea, y claro, y como ya nos tiene acostumbrados... ¿Tú quieres que reinscriban el Partido Estadista Republicano? Bueno, eso en algunos momentos ha habido unos intentos tímidos de inscribir o un partido liberal, estadista, un partido estadista de gente progresista, de gente liberal. Porque ahora mismo el PNP es un partido conservador. O sea, la gobernadora es republicana, Maga, pro-Trump hasta el eje, presidente del Senado, presidente de la Cámara, presidente de la Federación de Municipios. O sea, la plantilla de líderes del PNP son todos republicanos y republicanos Maga. O sea, los liberales, los liberales en el PNP no tienen espacio en ese nuevo, ese nuevo PNP. Es que es la verdad. Por eso, y los que uno podría pensar que, o que uno sabe que son liberales demócratas, no tienen espacio. No tienen espacio en el PNP. O lo tienen tras bastidores. Y el único refugio que podían tener políticamente, que era Victoria Ciudadana, en la medida que Victoria Ciudadana tenía unos dirigentes estadistas reconocidos, como el caso de José Bernardo Márquez, como fue en su momento el caso de Sayira Jordán Conde, pues en la medida que esos sectores fueron esquineados, ninguneados. Y el partido cooptado por la facción pepetera, pues entonces esa gente se quedaron también sin espacio político. Proyecto Dignidad quiere competir con el PNP o el PNP con Proyecto Dignidad en el espacio político conservador. Ahí podría haber un hueco. Bueno, ahí... Fíjate, para un partido estadista, liberal, progresista. Bueno, pero mira lo que yo te voy a plantear. Esta a lo mejor no la veías venir. Tú comentabas en Cátedra 580, que es nuestro programa a las 2 de la tarde en WKQ. Desde las 2 de la tarde. Desde las 2 de la tarde, claro. Que podía... O sea, ahora mismo que podría existir, o se está comentando, un rum, no sé, que Joan Rodríguez Bebe, la senadora Joan Rodríguez Bebe, abandone Proyecto Dignidad. ¿Eso quién lo comentó? ¿Fue Jay? Y yo pienso que el único escollo, porque la senadora Rodríguez Bebe, que todavía no ha superado la crisis del asunto de que quién filtró la querella, todavía nadie sabe nada, ni si se van a radicar cargos todavía no se sabe nada de actos de violencia en su contra, no sé. Joan Rodríguez Bebe es la senadora, es una política, yo podría decir, más taquillera de esa organización política, pero es independentista, viene de una familia independentista, ella histórica. Lo ha dicho abiertamente, ella no va, me parece a mí, que hacer una transición
ideológica o de preferencia de estatus, como lo hizo en su momento Carmelo Ríos, o como lo hizo Víctor García Inocencio, como lo hizo Justo Méndez, como lo han hecho otros políticos en la historia de Puerto Rico, hasta Carlos Díaz. ¿Tú te acuerdas que Carlos Díaz, Sergio Peñacló, entre otros? Roberto Rezal Benítez. Pues por lo menos eso no lo vemos en el panorama. Si ella abandonara Proyecto Dignidad, pues ya no quedaría ninguna, o sea, podría ese partido convertirse en un partido estadista. Estadista y conservador, y hasta tal vez... Lo que pasa es que el espacio estadista conservador en este momento lo está ocupando muy bien el PNP. Y el PNP ha montado una operación de la que todo lo que ha ocurrido con Joan Rodríguez Bebe podría ser un capítulo. Para debilitar aún más a Proyecto Dignidad. Y fíjate cómo ese asunto se ha quedado ahí. No, eso está... Como dirían en el baloncesto, congelando la bola. Y nadie... En algo que... Pero... esto no es ni el caso del Cerro Maravilla, no. ni el caso del niño Lorenzo, ni el caso de los hermanos Corona. Los Corona. O sea, esto no es... No. Ningún asunto de difícil resolución. Pero fíjate cómo, y es algo que pasa en este país con demasiada frecuencia, ese asunto ha ido, como decía MacArthur, fading away. Ese caso ha ido languideciendo en la conversación pública. Pero sigue ahí, sigue sin resolver. Pero mientras tanto, y es lo que yo he insistido, aquí hay un problema político. Hay una operación política contra Proyecto Dignidad. Un operativo político. Pero si Proyecto Dignidad cometiera, me parece a mí, el error de convertirse en un partido estadista, va a tratar de ocupar un espacio que ya está lleno con el PNP. O sea, tú no ves posibilidad de que un Proyecto Dignidad, adoptando la estadidad como preferencia de estatus, no le ve posibilidad. No, ninguna. Lo que sí podría pasar... Pero entonces, ¿qué le queda? Pero lo que sí podría pasar, ahora te voy a decir yo, por eso, una que tú no ves venir. Una que tú no ves venir. Si el Partido Popular, y esto es análisis político, no es lo que yo preferiría, esto es análisis político. No es lo que yo quiero, es lo que yo veo. Si el Partido Popular mañana dice, bueno, el Partido Popular ha decidido que no va a ser un partido con una postura definida en cuanto al estatus político. Y que aquí nosotros vamos a volver al origen. Vamos a refundar de verdad. Al 38. Vamos al 38. Y aquí caben... Casa Grande. Aquí, esto es la Casa Grande, ¿verdad? Aquí caben estadolibristas de todos los colores y sabores. Aquí caben estadistas. Y aquí caben independentistas. Y aquí nosotros tenemos... Lo que vamos a buscar, un buen gobierno, un gobierno neto, decente, una reforma que hay que hacerle al país, una reforma política. Si tú ciudadanizas el Partido Popular, tú puedes, porque se le hace más fácil. Que fue el discurso de Juan Dalmau. Por eso, pero se le haría más fácil a un estadista. Claro. Que ya votó por Pablo José Hernández para comisionado residente, moverse en esa dirección. Ahora, no puedes darte el lujo, porque lo que tienes poca ficha en el número, o sea, 20%. No puedes darte el lujo que se te vaya nadie de los que están. Y para eso tendrías que garantizarle a la gente que tiene un pensamiento progresista dentro del Partido Popular, bien sean los issues sociales, los derechos de la comunidad LGBTQ, etcétera, y son soberanistas si es que quedan dentro del Partido Popular, un espacio allá adentro. Ahí sí el PNP tiene un problema. Ahí sí tiene un problema. Porque esos PNP demócratas liberales, que cada vez son menos dentro del PNP, ya le pueden haber cogido el gusto a votar por un candidato del Partido Popular, votando por Pablo José Hernández para comisionado residente. Pero Néstor, tú en ese escenario que hemos estado discutiendo ahora, yo lo que veo ahí es un fortalecimiento del bipartidismo que se pensaba que iba a morir.
un bipartidismo, pero con un PIB presente y con un líder indiscutible. Sí, porque pero con un proyecto de dignidad languideciendo y sin una figura clave, ¿no? Porque Joan Rodríguez Bebe ahora mismo está desarticulada. No, yo creo... Lizy Burgos no se sabe de ella. El doctor Vázquez está fuera del panorama político. Lo que yo vería... Perdóname, y un proyecto de dignidad, que un Victoria Ciudadana que no se acaba de inscribir y que ha sido acaparado por gente proveniente del proyecto, del Partido del Pueblo Trabajador de la izquierda. Sí, sí. Yo lo que veo... No sé. Yo lo que veo... ¿Qué tú crees? No, yo veo a un PIB en doble dígito. Yo veo a un PNP y un Partido Popular. Yo no veo al Partido Popular bajo las presentes reglas y las presentes correlaciones de fuerzas políticas ganando la elección del 2028, contrario a todas las fantasías que han construido alrededor de la figura de Pablo José Hernández. Veo a un PNP con problemas, pero que ha construido... Bueno, has cogido un respiro con el todo el PNP. No, pero es que el PNP ha construido un juego de pelota donde ellos se ponchan con 10 strikes. O sea, ellos no juegan que te poncha con 3 strikes. En la regla del juego de pelota del PNP, tú te ponchas con 10 strikes. Sí, que ahí no se da como en la pelota la discusión de los managers. Eso es lo que hacen al principio, discutiendo la regla del parque. En el PNP, en la quinta entrada, te cambian la regla de juego. O sea, en medio del juego te cambian las reglas. O sea, ellos han construido un sistema político de partido único. Aquí la única pregunta es... Y que todas esas medidas son para favorecer la única pregunta su demografía electoral. Eso, y si ese espacio político que ocupa el PNP se divide de cara a la elección del 2028. Esa es la única pregunta. La única interrogante que hay que resolver es si el PNP sufre un desgaste dramático de cara a la elección. Oye, porque el PNP en la peor circunstancia posible, con un gobernador renunciado, con una crisis constitucional. ¿Pero qué le puede pasar al PNP? Por eso, ¿qué más le puede pasar? Con una secretaria de Educación presa. Por eso. El chat, el verano 19. Una nominación fallida de Pedro Pierluisi a la gobernación. Wanda Vázquez. Por eso. A punto ya de ser convicta finalmente. Pues por eso, la única posibilidad, ausente de las alianzas políticas. Pues si tú me dijeras, bueno, hay espacio para una alianza de verdad entre el PIB y Victoria Ciudadana, o una alianza de verdad entre toda la oposición, como ha ocurrido en otros países. O sea, como ha ocurrido en otros países. Las alianzas se dan precisamente entre fuerzas políticas que tienen coincidencias y diferencias. Claro, claro. No parten de la unanimidad. Sí, porque si no fuera alianza, si no se funda un partido dentro de otro. Ausente de eso, lo único que quedaría es la posibilidad de que el PNP se divida. Y por lo menos no vemos eso. Y eso no está en el horizonte. Mira, vamos. Porque al final del camino siempre se... Porque mira, Jay no llegó. No hay, los pinchos no llegaron. No, eso nunca llega. Están como los Reyes Magos. Como los Reyes Magos de la canción de Felipe Rodríguez. Por eso. Los Reyes ni los pinchos llegaron. Y hoy no llegó el gordito. Oye, ponchale ahí, Juanca. Sí. Mira, ve la cama vacía de Felipe. La cama ya que estaba vacía. con Felipe Labor. Mira, ponchate la silla vacía. Mira, le voy a hacer como él le hizo a Jennifer. Le voy a hablar. Mira. Mira, y la sombrillita ponle la sombrilla. Préstame acá, pásamela aquí. Mira, voy a hacer como Pablito, mira. Le voy a poner la sombrilla. No, mira el botón ahí, lo tiene. Es que casi no se ve lo azul. Que Jay compra cosas complicadas. Juanca, mira a ver si tú lo puedes abrir ahí. Ya. Mira, voy a hacer como Pablito. Hice como Pablito. Le puse la sombrilla a la silla vacía de Jay. Nos vemos en una semana.